Ay, bueno, llegó la hora del té y aquí estoy con el experto, con Samuel Aguirre, que justamente nos viene a hacer un recorrido por todo esto que digo que ya es, ¿verdad? Es una práctica milenaria, podríamos decir, y tan rica. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias. ¡Qué dicha! Me encanta porque la verdad es que el té tiene tantas variedades hoy por hoy que uno puede, entre aromas y sabores, bueno, irse por el mundo entero, diría yo, ¿verdad? Correcto. Y por todos los gustos. Exactamente. Samuel, contame un poquito, porque aquí veo, porque trajiste, ver a todas estas teteritas para preparar los tés de diferentes estilos y materiales. Correcto, sí, hoy día vamos a hablar un poco sobre la tetera. Ajá. Entonces, un pequeño recorrido, una pequeña muestra de lo que es la tetera, de su belleza, de su diversidad y lo importante que ha sido en distintas culturas el desarrollo de su propia tetera para tomar el té o la infusión como les gusta Como les tomarla. guste. ¿Por cuál empezamos? Contame. Vamos por la de vidrio. ¿Está O bien? dime tú, Sí, ¿te parece? empecemos por la de vidrio. Bueno, Ok. el vidrio es una de las tendencias más modernas en la tetera. Ajá. Cuando tomamos el té en vidrio podemos apreciar su color, su verdadero color. Entonces decimos que no nos interfiere el aspecto del utensilio en el sabor que va a tener el té, sino el color del té es el que nos está diciendo, el que nos está hablando, porque muchas veces una cosa que nosotros nos damos cuenta es que es distinto tomar en una taza negra que en una taza verde. Por o en una ejemplo, taza veamos azul. exacto, tomarnos un té, bueno, en esta que es muy peculiar, muy linda. ¿Esto es porcelana o cerámica? Esto es porcelana. Porcelana. Esto es donde los chinos toman tradicionalmente su té, ¿o no? ¿O cuál es lo tradicional? Bueno, la porcelana china sí es algo muy tradicional, pero Ajá. algo más Dale, venite tradicional. vos por aquí, Permiso, sí. sí. Es esta teterita que se llama tetera de Yixing. Es hecha con barro de la región que tiene este mismo nombre, Parece de Yixing. jugar al té, ¿verdad? Es una Correcto. cosita divina. Parece de Esto jugar. es lo típico. Esto es algo muy tradicional y muy bueno para preparar el té. ¿Por qué bueno? ¿Qué hace de diferente? Este barro tiene una porosidad muy particular, Ajá. entonces conforme se va preparando té en este tipo de teteras, ella va absorbiendo el aroma de los distintos tés que se preparan en ella y lo que obtenemos al final es el sabor de todos los tés que nos hemos tomado pues juntos en una misma tetera. Se dice como anécdota que una tetera Yixing prepara un buen té aunque no le pongamos té. Ay, bueno, imagínense ustedes para llegar Exactamente. a esa premisa. Ahora vean ustedes esta. Esta está divina. Esta es una tetera como de corte japonés. Ajá. En Japón siempre se utiliza mucho el contraste de rojo-blanco en las teteras, es algo importante. También la tetera de hierro tradicional japonesa es una tetera que conserva esta misma forma, una forma como achatada. En la ceremonia del té japonés realmente Sí. no se utiliza tetera, se utilizan cuencos y la tetera se utiliza como un medio para después servir. Para nada más. básicamente servir. Ahora, esa es la pregunta que te iba a hacer, Samuel, porque, por ejemplo, si observamos esta, uno dijera, bueno, esto, pongo esta teterita en el fuego, o como estás diciendo, se pone después, o por qué la diferencia entre las teteritas que tienen, ¿verdad? Bueno, aquí es que ya queda la taza totalmente servida, pero ¿cuál es el protocolo? Por ejemplo, hagamos un tecito con alguno de los que tenés ahí. Por supuesto, vamos a hacer un té con una tetera que es muy práctica, que es Ajá. esta que tengo acá. ¿Esta de vidrio? Correcto. ¿Esto es té o infusión? Esto es un té, esto vamos a Esto es hacer un té, ahora un té ok. blanco, correcto. Eso es muy bueno hacer la salvedad, porque sí hay una diferencia entre té e infusión. Ok. Todo lo que viene de la planta de té Camellia sinensis es lo que con propiedad podemos llamar té. Infusiones como la manzanilla, el rooibos o una variedad muy extensa que existe, pues no deberíamos llamarlas té. Bueno, Pero ¿ves? ahora Todos los días aprendemos algo y hacerlo de la manera adecuada y llamarlo por su nombre. Correcto. ¿Ok? ¿Vas Esto es con un el té agüita? blanco, sí. Ahora, dependiendo de qué tipo de té, por ejemplo, si yo digo voy a hacer un té floral o un té de frutas, ¿debo usar una particularidad en la tetera que sea de algún material en específico? Realmente voy a mencionar nuevamente estas de Yixing. En este tipo de teteras, por ejemplo, solamente se debería preparar té verde.
té verde, té oolong, té rojo se puede preparar también en este tipo de teteras. En este otro tipo de teteras lo que más nos va a importar es el tipo de accesorio infusor. Estas teteras, las teteras para preparar té propiamente, tienen aquí adentro una especie de filtro interno para que nosotros podamos dejar las hojas adentro. Ajá, esta tiene también el filtrito, ¿verdad? Que es como cuando colamos también, pasamos el café. Esta tiene dos tipos de filtro. Ajá, tiene el filtro interno. Y si pueden ver aquí, tiene el otro ahí está, en los huequitos. Es una forma tradicional asiática que pretende dejar la hoja dentro de la tetera cuando tenemos estos filtros aquí. Ajá. Cuando usamos este tipo de accesorio, pues ya nos permite hacer infusiones como la manzanilla, como el rooibos. Infusiones o tés, entonces en este caso. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo uso yo o digamos esto particular, teterita de metal, verdad? ¿Estas para qué son ideales o para qué son recomendadas? Esta es una tetera que sirve para calentar agua. Es de la típica tetera de silbato. Esta sí la puedo poner, digamos, directamente al fuego. La puedo poner al fuego aquí, ¿ok? Y ahí mismo. Exacto, y ella va a silbar, va a emitir un pequeño pitido cuando el agua esté hirviendo. Sí, levanta esto, que eran las tradicionales de antes. Sí. Y en el caso de esta, que sí es combinada, ¿por qué tiene esta peculiaridad? Esa es como una... A nosotros los tomadores de té nos gusta respetar el tiempo de infusión de cada té. Sí. Entonces, cuando ya ha pasado cierto tiempo, nosotros retiramos la hoja para que ya no esté en contacto con el agua. Y esta tetera es una idea muy novedosa para que nos permite hacer eso. Nos permite tener la hoja infusionada y cuando ha pasado el tiempo de infusión, subir el accesorio y que la hoja ya no esté en contacto con el agua. Que ya no siga. ¿Cuánto tiempo es lo ideal para hacer el té? Para hacer un té verde, entre 2 y 3 minutos. Este está listo. Entonces vamos a practicar este principio de retirar el infusor. Para que no siga. Ajá. Correcto. Y ahí estaríamos listos para servir. Y aquí tenemos algo delicioso, correcto. Esto está listo para servirse. Vamos a tomarlo en esta taza. ¿Sí? Ok, muy bien. Sirvámonos a los dos, pero antes bueno, dale. Están un poquito en la juego, pero no importa. Sí. Contame del azul y amarilla. Esa tetera grande que está divina. Esta tetera es interesante. Que hasta gusta para poner adorno, es una belleza. Yo la compré en Ecuador y esto se llama barro de Vega. Entonces es un arquitecto y artista muy famoso que diseña sus teteras. Y eso también nos recuerda que, bueno, hasta Picasso pintó juegos de té, ¿verdad? Entonces, es cierto, es decir, que los artistas también se lucen en un juego para tomar el té. Exactamente. Bueno, y con esto despedimos a Samuel. Te agradecemos por venir a introducirnos más aún en el mundo del té. ¿Podemos decir qué se dice cuando se toma té? Bueno, se puede decir una vida sin té es una vida sin gozo. Ay, una vida sin té es una vida sin gozo, así que disfrútelo, señora. Continuamos. Allá.